El teléfono sonó justo cuando la tetera dejó de hervir. Apenas había dado el segundo sorbo a mi café cuando escuché la voz de Gerardo, el guardia de seguridad, a través del auricular. «Señora Almada, ¿su nuera está aquí? Dice que es la nueva dueña». Miré el vapor que se elevaba desde mi taza. «Déjala pasar», dije con calma. No me apresuré. Coloqué la taza sobre el posavasos, me levanté y caminé hacia el despacho. El sol de la mañana aún estaba bajo, proyectando sombras largas sobre la alfombra. Me agaché, tecleé el código en el panel detrás de la estantería y abrí la pequeña caja fuerte. Un montón de documentos aguardaba dentro, justo donde los había dejado. Los pasos resonaron en el pasillo, justo cuando cerré la caja fuerte, y deslicé el panel. Carmen, la voz de Alejandra, sonó antes de que pudiera girarme. Entró como si las paredes ya le pertenecieran. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera mientras sostenía una carpeta impecable y codificada por colores. «Puedes empezar a empacar. Contrataré mudanzas para las cosas grandes». Sonrió como si me estuviera haciendo un favor. La observé un momento. Sin maquillaje aún, con su chamarra de yoga, el cabello recogido en un moño pulcro. Sin vergüenza. Solo confianza, como si todo aquí siempre hubiera estado destinado a ser suyo. «Voy a mudarme», continuó. «Diego y yo decidimos que este lugar es perfecto para una familia joven». Pasé junto a ella sin decir palabra, abrí la puerta del balcón y salí. El aire fresco, cargado del aroma a tierra mojada tras la lluvia de anoche, me golpeó el rostro. Lo dejé. Por el rabillo del ojo vi cómo colocaba su carpeta sobre la mesa, hojeando formularios, señalando firmas. Mi celular vibró en mi mano. Lorena ya había respondido a mi mensaje anterior. «Tenemos que hablar hoy. Es urgente». Tecleé. «Ya está aquí». Luego me giré y miré a Alejandra de pie en mi sala, evaluando los muebles como si estuviera preparando un anuncio de venta. Cerré la puerta del balcón lentamente con un clic que ella no escuchó. Todo comenzó de manera inocente, si es que tal cosa existe. Hace 3 meses, Diego llegó con Alejandra y 2 cafés caros de alguna cadena. Mamá dijo: «Alejandra ha estado aprendiendo sobre planeación patrimonial. Pensamos que sería bueno ayudarte a organizar tus cosas por si acaso». Dijo por si acaso, como si no hubiera tenido mis asuntos en perfecto orden durante más de 20 años. Pero asentí. Les dije que podían revisar los archivos siempre que estuviera presente. Alejandra sonrió cortésmente, tomó fotos con su celular cuando pensó que no la veía y preguntó demasiadas cosas sobre títulos de propiedad. No le di mucha importancia entonces. Pero la semana pasada recibí una carta de la Asociación de Vecinos pidiendo confirmar una actualización de propiedad. Mi nombre completo había sido buscado en el sitio web del registro público 2 veces. La compañía hipotecaria dejó un mensaje de voz. Alguien había intentado acceder a mi cuenta. Ahora Alejandra estaba en mi sala delineando el siguiente paso como si ya estuviera hecho. «Te va a encantar como Diego. Planea convertir el cuarto de visitas en una oficina», dijo. «Solo pensamos que tiene sentido simplificar todo antes de que surja algún problema de salud». Era astuta, disfrazando su conquista como preocupación. Me senté en mi silla de siempre, la que está junto a la ventana. Alejandra recorría el espacio con demasiada familiaridad, como si hubiera imaginado este momento. Sus palabras eran pulcras, ensayadas: reducir riesgos, liberar espacio muerto, alinear prioridades. No notó que no le respondía. Observé cómo el viento mecía las persianas. Recordé cuando me pidió prestado dinero, solo hasta que llegara el bono de Diego. Ese dinero nunca regresó. Me dije que no valía la pena pelear por eso. Pero ahora no estaba pidiendo, estaba tomando. Tomé el cuaderno a mi lado y comencé a anotar los nombres que mencionaba: personas, dependencias, despachos legales. Ya no estaba siendo cuidadosa.
Pensaba que yo ya me había rendido. No vio que deslicé mi celular bajo el cojín y presioné grabar. Cuando Alejandra se fue, no se despidió. Solo recogió sus papeles con una sonrisita engreída y dijo: «Estaremos en contacto». Esperé hasta que las puertas del elevador se cerraron antes de volver al escritorio. Había dejado una carpeta probablemente asumiendo que no miraría demasiado de cerca, pero lo hice. Enterrado bajo formularios genéricos de propiedad y planes de transición, estaba una copia escaneada de un documento que no había visto en años, un poder notarial firmado por mí, con fecha de hace 4 años. Recordé esa semana claramente una cirugía de rodilla programada a Diego, insistiendo en que nombrara a alguien por si acaso. Lo firmé pensando que era temporal solo para acceso al hospital. Pero esto no era un hospital, y Alejandra no lo estaba usando para ayudar. Adjuntos había correos, borradores para la asociación de vecinos, consultas al banco, una carta dirigida a la compañía hipotecaria solicitando una actualización de título firmada electrónicamente con mi nombre. Todo presentado en los últimos 10 días. Mis manos estaban firmes cuando tomé el teléfono. Lorena contestó al segundo timbre. Carmen dijo de inmediato: «Estaba esperando esta llamada. No necesitó que le explicara. Ha habido movimientos con el departamento. Se inició un proceso de título silencioso probablemente basado en ese poder. Aún no se ha transferido nada, pero está cerca». Le agradecí y colgué. Luego caminé a mi recámara directo al closet empotrado. Levanté el zapatero y busqué la pestaña. El cajón oculto se abrió con un leve roce. Dentro, envuelto en plástico, estaba el folder Fideicomiso Jacarandas. Diego no sabía de esto, ni Alejandra. No era un secreto, solo nunca vi la necesidad de explicarlo. Después de que mi esposo murió, puse el departamento en un fideicomiso ligado a una sociedad bajo mi nombre de soltera. Por protección, por paz. Ahora era lo único que me separaba de la puerta, que Alejandra planeaba empujarme a cruzar. Metí el folder en mi bolso y me levanté ya marcando a Lorena mientras tomaba mi abrigo. Lorena despejó un espacio en su escritorio y acercó el folder. Sus dedos hojeaban las páginas rápidamente en silencio con práctica. No necesitaba leerlas todas. Recordaba bien el arreglo. Todo está en orden, dijo. Sin transferencias, sin títulos conjuntos, sin huecos. Ese fideicomiso es blindado. Asentí una vez. Era la razón por la que me tomé la molestia de crear Fideicomiso Jacarandas en primer lugar. Después de que mi esposo falleció, los trámites parecían interminables. Todos querían firmas, confirmaciones, notarizaciones. Recuerdo haber pensado: no quiero volver a pasar por esto, no con nadie más involucrado. Así que usé mi nombre de nacimiento Almada y trasladé ciertos bienes al fideicomiso. El departamento, una cuenta de inversión, un terreno a las afueras de la ciudad. No para ocultar nada, solo para asegurarme de moverme en paz. Alejandra y Diego siempre asumieron que todo lo que tenía venía de mi matrimonio y que cuando me fuera recogerían lo que naturalmente les correspondía, pero nunca preguntaron cómo compré este lugar después de que Esteban murió. Nunca se preguntaron por qué el título no llevaba su nombre. Lorena señaló el borde de un documento. Han presentado un reclamo de título silencioso usando ese poder, pero se toparán con una pared. Esta propiedad no está a tu nombre de casada. Nunca ha sido parte de tu patrimonio conjunto. Miré la descripción legal del departamento, el número de parcela largo, el sello del Estado. Están a punto de darse cuenta de que todo su plan está construido sobre arena, dijo Lorena casi divertida. Pero no me reí. No solo quieren el departamento, dije. Quieren la historia detrás de él. Quieren reescribir cómo llegó aquí a hacer que parezca que se les fue entregado, como si yo solo lo estuviera cuidando para su futuro. Lorena me miró, su expresión firme. Me recosté con las manos cruzadas en el regazo.
Mi voz seguía tranquila. Aún no lo saben, pero han pisado algo que no pueden deshacer. Ella alcanzó su calendario. Hagámoslo oficial entonces. Asentí. Hagámoslo. Llamé a Diego justo después del mediodía. No contestó. Esperé 10 minutos y envié un mensaje corto. Necesitamos hablar hoy. 1 hora después devolvió la llamada, sin saludo, sin suavidad. Solo mamá Alejandra, solo intentaba ayudar. Exageraste, no es como si estuviéramos robando. No dije nada por un momento. Dejé que el silencio lo presionara. Entonces, ¿por qué presentar un título silencioso?, pregunté. ¿Por qué falsificar mi nombre con un documento que nunca fue para esto? Hubo una larga pausa. Lo escuché moverse, tal vez caminando por la casa. Alejandra pensó que el lugar eventualmente sería nuestro de todos modos, murmuró. Digo, no estás rejuveneciendo, mamá. Solo intentamos facilitar las cosas a futuro, planear con tiempo. Sonaba casi orgulloso de eso, como si hubiera transformado todo en un acto noble de planeación. ¿Leíste siquiera el título?, pregunté en voz baja. ¿Qué el título? El documento real. ¿Lo leíste? No respondió. Podía imaginarlo de pie en esa cocina que ayudé a remodelar después de su primer año de casados, tratando de recordar un documento que nunca se molestó en abrir. No lo hiciste, ¿verdad?, dije. Alejandra se encargó de esa parte, respondió. Cerré los ojos. Mi hijo, que solía llamarme antes de entrevistas de trabajo, solo para escuchar que le dijera, tú puedes con esto. El mismo niño que lloraba cuando trabajaba hasta tarde porque odiaba cenar sin mí, ahora estaba al otro lado de la línea, hablándome como si fuera una cliente a la que intentaba sacar de un trato. No alcé la voz. No expliqué nada más. Has dejado clara tu postura, dije. Espera, mamá, no seas... Corté la llamada. Dejé el celular sobre la mesa, respiré profundamente y volví a la ventana. La ciudad se movía silenciosa debajo de mí. En algún lugar del silencio encontré mi respuesta. Me levanté y comencé a hacer una lista. Alejandra volvería y esta vez no vendría sola. No dormí mucho, pero no estaba cansada. Al amanecer preparé café y me moví por el departamento como quien termina las últimas piezas de un rompecabezas. Instalé la cámara discreta que había guardado en un cajón por más de 1 año por si acaso. Luego llamé a la administración del edificio, pedí con calma la extensión del abogado general y envié una copia digital del título ligado a Fideicomiso Jacarandas. Sin drama, sin advertencias. Solo hechos. A las 8:57 de la mañana la cámara sonó. Alejandra estaba en la entrada principal con un hombre que no había visto antes, unos 40 y tantos, traje impecable celular ya en la mano. Ella vestía de blanco, como si eso significara algo. El recepcionista llamó. Señora Almada, su nuera está aquí. Dice que trajo un abogado para finalizar la revisión de ocupación. No parpadeé. Déjenlo subir. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Carmen, dijo Alejandra con tono alegre, este es Mauricio. Nos está ayudando con la transición. Lo dijo como si fuera un plan de boda. Mauricio dio un paso adelante, extendiendo la mano, mientras con la otra sacaba algo de su maletín. Solicitamos el reconocimiento formal de copropiedad bajo la suposición de autoridad transferida vía poder notarial duradero. Lo miré. Puedo ver su identificación. Hizo una pausa confundido. Alejandra se tensó. Me hice a un lado. El edificio requiere identificación legal para todos los visitantes involucrados en asuntos de propiedad. Me entregó su tarjeta legítima, pero irrelevante. Sostuve la tarjeta un momento y presioné el interfono. Soy Carmen Almada, departamento 14C. Por favor, revisen el registro de propiedad bajo Fideicomiso Jacarandas. Hay una parte legal no autorizada intentando acceso. Hubo una larga pausa. Entendido, respondió la recepción. Seguridad está en camino. 10 minutos después, Mauricio fue escoltado fuera.
Alejandra lo siguió protestando entre dientes. «Te arrepentirás de esto, Carmen», espetó. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». La miré a los ojos. «La próxima vez lee el nombre correcto en el título». De vuelta arriba serví el resto de mi café, aún tibio. Me senté junto a la ventana mientras el edificio volvía a la calma y comencé a escribir exactamente qué debía pasar después. Al mediodía del día siguiente, Lorena presentó la denuncia por fraude en la oficina del registro público. No perdió tiempo. El intento de título falsificado, presentado bajo una autoridad obsoleta, activó múltiples alertas automáticas. El banco congeló toda actividad relacionada con la transacción. Me llamó después de presentar la denuncia. Ese poder notarial expiró en el momento en que te levantaste de esa cama de hospital, dijo. Usarlo para transferir propiedades no solo es inválido, es un delito. Le agradecí y colgué. Luego llamé al abogado del edificio. Envié todos los documentos de respaldo y puse en copia al director de seguridad. Para la mitad de la tarde, el nombre de Alejandra fue añadido a la lista interna de acceso restringido. No se le permitiría volver al edificio sin intervención legal. Diego me envió mensajes esa noche, 1, luego 2, luego un tercero cerca de la medianoche. Primer mensaje: ¿por qué no dijiste que el departamento no estaba a tu nombre? Segundo mensaje: esto se está saliendo de control. Alejandra está molesta. Tercer mensaje: podríamos haber resuelto esto, mamá. Los leí todos luego. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. No respondí. En cambio, abrí mi laptop y escribí a mi asesor financiero. Por favor, transfiere todas las cuentas a mi nombre al fideicomiso existente bajo Fideicomiso Jacarandas. Usa la misma estructura que el departamento. Quiero todo consolidado para la próxima semana. Luego un correo más breve y directo al equipo legal del edificio Avancen con la demanda civil. Sin prensa, sin ruido, solo proceso. Cerré la computadora y me recosté en la silla. Habían apostado todo por una mentira. Asumieron que mi edad significaba debilidad, que mi silencio significaba rendición. No contaron con que siempre he hecho mi mejor trabajo en silencio, que no hablo, a menos que ya haya decidido qué hacer. A la mañana siguiente recibí una notificación del portal de la Asociación de Vecinos. Alejandra había impugnado formalmente su veto. Envié la respuesta que Lorena había redactado para mí. Luego serví una taza fresca de café y abrí el cajón donde guardaba las fotos familiares antiguas, decidiendo qué se quedaba y qué ya no necesitaba. El mensaje llegó justo antes del mediodía. Diego otra vez. Esta vez no era una acusación ni una exigencia, solo una línea de texto. Cena esta noche, Alejandra. Quiere aclarar las cosas. Lo miré por un rato. No sentí enojo, solo una especie de reconocimiento apagado practicado, como releer un libro y saber cómo termina el capítulo. Respondí simplemente: no, gracias. Esa noche toqué la puerta de Teresa en lugar de ir a esa cena. Abrió con una sonrisa radiante y me hizo pasar antes de que pudiera siquiera hablar. Su departamento siempre olía ligeramente a eucalipto y papel. Sacó su viejo tocadiscos y dejó que sonara de fondo mientras nos sentábamos a comer. Nada sofisticado, solo un plato compartido de pollo asado, con ejotes seguido de un pedazo de tarta de pera que había comprado en el mercado. No hablamos de hijos, ni de demandas, ni de propiedades. Hablamos de colores de pintura, del club de jazz al que se colaba en el 63, de la vez que manejó por todo Chihuahua en un carro prestado solo para ver una exposición de arte antes de que cerrara. En un momento me miró y dijo: «Sabes, la gente piensa que ya estamos acabadas, que cuando tu cabello se vuelve gris no tienes nada que alguien quisiera quitarte». Asentí lentamente. Hasta que se dan cuenta
de que hemos construido más de lo que ellos han tenido que pelear. Brindamos por eso solo con 2 vasos de agua sin necesidad de ceremonias. Cuando llegué a casa, pasé por el comedor. La mesa estaba puesta para nadie, sin flores, sin platos, solo la luz de la ventana reflejándose en la madera. Por primera vez en semanas, el silencio se sintió amable. No pesado, solo mío. No puse la alarma esa noche. No revisé la puerta 3 veces. No miré el feed de la cámara. Me lavé los dientes, doblé la sábana y dejé que la noche me llevara sin resistencia. El departamento se sentía firme bajo mis pies, sólido, como siempre había sido mío. Dormí hasta la mañana y cuando desperté, algo en mí ya había cambiado. Para el final de la semana, Alejandra recibió la orden de cese y desista entregada por correo certificado y firmada en la recepción de su edificio. La fecha de la audiencia en el juzgado llegó 2 días después. Lorena se encargó de la comparecencia. No necesitaba estar ahí. Dijo que Alejandra llegó nerviosa sin su abogado e intentó retrasar el proceso. El juez se negó. No tomó mucho tiempo para que la historia se esparciera. La gente habla. Especialmente los que han estado en tu baby shower, tu cena de aniversario, tu brunch de Día de Muertos. La familia de Alejandra comenzó a distanciarse, no más likes en redes sociales, no más invitaciones grupales. No querían quedar atrapados en las salpicaduras. Diego dejó de enviar mensajes. No me sorprendió. Su silencio ya no dolía, era solo una ausencia a la que me había acostumbrado. Pasé el fin de semana revisando documentos con Lorena. Títulos, cuentas, fideicomisos. Avanzamos por la lista metódicamente. ¿Estás lista para actualizar el testamento?, preguntó. Sí, dije sin dudar. Ajustamos todo para que Fideicomiso Jacarandas fuera el único beneficiario de mis bienes. Líneas claras, sin ambigüedades. Luego dicté una cláusula final. La pluma de Lorena se detuvo. Sin herencia directa, a menos que se nombre mediante un acuerdo activo. Dije, todo debe ser revisado y firmado previamente, sin suposiciones, sin derechos automáticos. Me miró. Entonces los estás desheredando, crucé las manos. Les estoy dando la libertad que querían vivir, sin depender de lo que no es suyo. Asintió y tomó nota. Esa noche me senté en el silencio otra vez, no como una mujer preparándose para la pérdida, sino como alguien reclamando lo que siempre había sido suyo. El departamento se sentía más cálido de alguna manera, no porque algo hubiera cambiado en el aire o las paredes, sino porque ya no sentía la necesidad de defenderlo. No había nada más que explicar, ningún puente que reconstruir. Tomé la copia firmada del plan patrimonial revisado y lo guardé en la carpeta marcada Final. Luego la deslicé en el cajón con llave, cerré el escritorio y apagué la luz. Tomó 4 semanas para que la denuncia por fraude fuera formalmente desestimada. El fallo fue rápido y firme. El poder notarial era inválido para transferencias de propiedad y el intento de reclamar la titularidad a través de él fue marcado como una tergiversación intencional. En palabras simples, intento de robo. No hubo cargos penales. ¿No los pedí? Ese nunca fue el punto. La junta del edificio envió una disculpa escrita no por lo que pasó, sino por no haberlo detectado antes. El acceso de Alejandra al edificio fue revocado permanentemente. Su nombre, ahora borrado de todas las comunicaciones internas, nunca estuvo en nada real para empezar. El martes por la mañana di mi caminata habitual por el centro de la ciudad. El aire estaba fresco y limpio, con ese olor a lluvia reciente que solo se siente en Querétaro. Pasé por la florería en la calle 5 de Mayo, la misma donde solía comprar flores para los cumpleaños de Diego. Me detuve frente al escaparate, vi las mismas cintas polvorientas al mismo dueño amable que siempre me daba un tallo extra. Me quedé allí un momento. Luego seguí caminando. De vuelta en el departamento, abrí la pequeña caja que había pedido semanas atrás.
Dentro había una placa de metal cepillado simple y precisa. Tomé un desarmador del cajón de la cocina y reemplacé la vieja yo misma. Carmen Almada, arquitecta emérita, sin señora, sin nombre compartido, sin roles que me ataran a la historia de alguien más, solo el que me gané. Serví una taza de té y saqué mi viejo cuaderno de bocetos de diseño. La cubierta de cuero se había suavizado con el tiempo, las esquinas gastadas por el uso. No lo había abierto en casi 8 años. Dentro había páginas de planes sin terminar. Una cabaña junto al lago. Un rincón de lectura integrado en una escalera. Un solarium con paneles de luz ajustables. Ninguno construido, todavía. Tomé un lápiz. Dibujé una línea lenta, luego otra. Los movimientos regresaron sin dudar. No estaba dibujando para clientes, ni para aprobación, solo por la satisfacción silenciosa de hacer visible una visión. No había nada que necesitara decirle a Diego, ni a Alejandra. Ellos habían hecho sus elecciones, y yo había reclamado las mías,